la puedan escuchar esta charla. No vamos a hacer lo de la vez pasada, de Rosamilia, nuestra querida facilitadora académica, porque no tenemos tiempo, entonces vamos a pasar de una a darle la bienvenida a la profesora Carolina Montes. Carolina Montes hace parte de la Comisión Departamental de Género del Valle del Cauca. Además de eso, es profesora de la ICESI, es una empresaria, fue candidata al Consejo de Cali por el Partido Verde en el 2015 y hace parte de la junta directiva de la, bueno, ya me dirás, de ACOPI, sí, de ACOPI. Entonces le damos sin más preámbulos, pues darle la palabra a Carolina. Bueno, muchas gracias a todas. Este espacio lo valoro muchísimo. Creo que es la manera en que comparto un poquito de todo lo que he tenido la oportunidad de aprender en el trayecto de vida que tengo. Siempre he procurado compartir todo ese aprendizaje y creo que aquí estoy para su servicio. El día de hoy vamos a revisar, digamos, un tema más enfocado al liderazgo. Vamos a tocar un poquito escenarios de perfiles como se van haciendo a nivel político, pero también vamos a trabajar un poco más el liderazgo desde un componente muy importante y es la conexión y la atracción que un líder realmente debe tener, ¿sí? Y que si muchas de ustedes están aquí es porque seguramente han identificado habilidades de liderazgo en ustedes o ustedes mismas reconocen sus propios liderazgos. Lo más importante para nosotras es reconocernos, saber hasta dónde somos capaces de llegar y lo más importante, que no tenemos límites. Los límites son exclusivamente mentales, ¿sí? Incluso un librito, siempre leo un librito antes de acompañarlas en estos talleres, que pues ya digamos hay un taller como predeterminado, y hay un librito que me gustó, estaba leyéndolo antes y decía, he tenido miles de problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca sucedieron en realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente percibimos el mundo más grande incluso de lo que es. Los problemas más grandes incluso de lo que son. ¿Por qué? Porque no tenemos control de nuestros pensamientos. Dejamos que vuelen, que vayan más allá y no le ponemos un límite. El verdadero líder, señoras, debe cuidar su poder mental. Y vamos a hablar un poquito incluso de ese poder de una visión. Bueno, mi nombre, Carolina Montes, como me presentó Sofi Rosita, pues siempre, digamos, procurado contribuir en la sociedad, en muchas esferas de mi vida, pues soy docente de muchas universidades, tengo una empresa que con mucho esfuerzo logramos ya que tuviera unos servicios a nivel internacional, entonces ya la volvimos multinacional y hoy apoyamos muchísimas empresas a que también puedan dar ese, digamos, ese salto y puedan tener ese trampolín para que posicionen sus negocios y por eso hago parte de la junta directiva de Acopi Valle, que es una agremiación donde cobija a las micros, pequeñas y mediana empresa, que también vamos jalonando dentro de este proceso de crecimiento. Entonces, también hay una relación muy importante que tenemos que cuidar antes de arrancar cualquier temática y me la planteaba hoy una persona con la que tuve la oportunidad de compartir mesa en el almuerzo. Entonces me decía, es que el dinero es malo, la plata es mala, la plata corrompe. Desde allí parte una inadecuada relación que tengamos nosotros con el dinero. La plata no es mala, el dinero no es malo. Malo es la persona que no sabe aprovechar y distribuir esos recursos. Malo es el que no conoce cómo administrar esa riqueza, no solamente para su bienestar, sino para el bienestar de las personas alrededor. Entonces, mucho cuidado con eso, porque gran parte de estos componentes de los que vamos a hablar aquí tienen también que ver con cómo abrimos un componente muy importante, que es la abundancia. Y la abundancia no es solamente dinero, la abundancia es
en todas las formas existentes que tenemos en el universo, las magnitudes que encontramos, la salud, tener esa posibilidad, la familia, ¿sí? Tener básicamente incluso dónde dormir, tener nuestra casa, eso es abundancia. Si nosotros tenemos una mala relación con el dinero, tenemos una mala relación con la calidad de vida. Y un líder también se distingue porque cuida su calidad de vida. No quiere decir que es el líder que se va a venir a aprovechar y vamos a conocer tipos de liderazgo donde se pueden encontrar estos temas. Es simplemente un líder que garantiza su tranquilidad financiera para también apoyar a que haya una tranquilidad financiera a su alrededor. Entonces, recuerden eso muy bien, mucho cuidado de cómo se relacionan con el dinero, sobre todo que van a empezar a ejercer cargos de liderazgo y si eso no está plenamente definido, el dinero realmente no es que sea malo, sino que usted se pueda volver malo. ¿Listo? Voy a compartirles una presentación que usualmente utilizamos en nuestro taller. Sofi, quedó muy bonito. Este logo me fascinó. Muchísimas gracias, quedó bellísimo. Me fascinó. Le diré a la diseñadora. Sí, quedó bellísimo. Además, no sé si ustedes ven detalles. Miren ahí la tacita de café. Estas son que las palmas de, ¿cómo es que se llaman? Las Ustedes que palmas de están cera. ahí, las palmas de cera. Muy lindo, me encantó. Bueno, perfil académico, luego lo pueden revisar. He hecho pues una trayectoria ahí muy juiciosa. Muy enfocada a trabajar un escenario político, pero me bajé un escalón. Creo que requiero estudiar un poquito más y revisar algunas formas de liderazgo que no necesariamente están en lo político, pero que también hacen influencia y trascendencia política. Voy a contarles y siempre parto de esta historia y es una historia que me impacta, es Cleopatra, 21 años reina de Egipto. Su lema fue "no me vencerán". Ella básicamente pierde a su padre, el faraón, a los 18 años. Su hermano, digamos, hereda el trono, que su hermano tiene 10 años. A ella la obligan a casarse con su hermano y él es el que tiene que, digamos, disponer y hacer todas las, digamos, hacer todo el liderazgo y mandar digamos, en Egipto, ¿sí? Pero 10 años versus 18 años, realmente Egipto iba a un fracaso económico, decisiones inadecuadas, no habían, digamos, condiciones para que Egipto saliera adelante y ella estaba muy preocupada. Un niño de 10 años liderando, digamos, a Egipto, ella de 18 años un poco más estructurada y con mayor conocimiento, pero tenía una condición y era ser mujer, ¿sí? En una época bastante complicada. En esa rivalidad y en esas diferencias, el hermano de Cleopatra decide exiliarla, la saca del reino, ¿sí? Y ella con algunos empleados empieza a, digamos, a vivir a los alrededores y ella se entera que el César de Roma viaja directamente a Egipto y va a hablar con su hermano y él pues le va a hacer la bienvenida por ser el nuevo faraón. Recuerden, pues en ese tiempo pues, Egipto tributaba o pagaba tributos a Roma, entonces eran relaciones muy importantes que se construían a nivel político, pero Cleopatra quería hablar primero con el César antes de que hablara con su hermano, porque ella estaba convencida que si hablaba primero con él, ella iba a tener una oportunidad muy grande de que conociera cuál era su estilo de liderazgo no, solamente una y que musiquita y listo. conociera, Juliet, si puedes apagar el micrófono, y que conociera específicamente todos los planes que ella tenía para Egipto, ¿sí? Entonces, ella no tenía cómo entrar al reino y sus empleados la envolvieron en una alfombra y la metieron como si fuera en una alfombra a la habitación donde iba a estar hospedado el César. Y el César pues entró a su habitación, que estaba de visita, y básicamente ve que ella se desenrolla de las alfombras y sale y habla con él. Entonces él, por el solo hecho
de esa osadía que ella tuvo de arriesgarse a ser, digamos, asesinada por entrar ahí porque era exiliada. Reconoce esa fortaleza, ese liderazgo, y ella puede hablar primero con él antes de que hablara con su hermana. El caso es que ella pues es nombrada faraona, ¿sí? Entonces aquí básicamente hay un factor muy importante de Cleopatra y es esa determinación, que es una característica muy importante de un líder, ¿sí? Es tener clara una meta, es tener claro cuál es la visión y cuáles van a ser los pasos para llegar ahí. ¿Sí? Si nos vamos un poquito, un antecedente de Margaret Thatcher, que no mucha gente la quiere, la primera ministra del Reino Unido, ella decía, a veces hay que pelear las batallas más de una vez para ganarlas, ¿sí? Margaret era química, luego fue científica y luego le fascinaba la política, una mujer irreverente, una mujer diferente, una mujer que no se encajaba en modelos, una mujer que era muy decidida, muy fuerte, por eso incluso le pusieron la dama de hierro. Es un estilo de liderazgo que vamos a analizar. Es un poco más autocrático, no participativo, no democrático. Incluso se denomina hoy en las nuevas escuelas un micromanagement o un microgerenciamiento porque toma las decisiones de todo, no permite una participación, ¿sí? Entonces Margaret le fascina la política, entra al partido y básicamente empieza a trabajar, pierde varias elecciones hasta que por fin lo logra. Una mujer muy destacada, muy inteligente, muy brillante. Ella imponía un gran reto y era ser la primera mujer en ser ministra del Reino Unido. Y volvemos a una coincidencia, a un factor común, la determinación, ¿sí? Realmente tener claro hacia dónde vamos. Decía un cuento incluso que si no sabes hacia dónde vas, cualquier bus te sirve. Si tenemos claro hacia dónde vamos, créanme, mujeres, que vamos a llegar ahí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde me visualizo? ¿A dónde quiero llegar? Y luego desarrollo los pasos para cumplir y para llegar a ese punto donde necesito estar. Si ustedes hoy se visualizan como presidente, digamos como presidentas, les aseguro que van a llegar ahí. Pero no se trata solo de visualizar. Eso es muy importante. Se llama incluso el poder de una visión, que lo pueden buscar en internet. Muchos han trabajado sobre este aspecto, incluso muchos de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial afirman que lo que los mantuvo con vida fue el poder de una visión, de soñarse en el futuro, de pararse en el futuro, de tener una visión clara de futuro, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos que me van a hacer llegar a cumplir esa visión de futuro? ¿Qué hay en común? No desfallecer, perseverar, que es una característica muy importante de un líder, y realizar la estrategia junto con los pasos que se deben seguir para llegar a la meta. Características muy similares, mujeres en tiempos muy diferentes. Bueno, y nuestro taller va a ser enfocado pues a revisar un poquito nuestro trabajo en esta transformación de la sociedad y algunos estilos de liderazgo que algunas ya pueden tener, pero que pueden visualizar otros nuevos estilos que son los que hoy está requiriendo, digamos, las nuevas generaciones, ¿sí? Este es un mensajito que les escribí. Planear el futuro requiere que definas las acciones a ejecutar, de lo contrario no pongas el despertador, no te muevas, quédate inerme, ¿sí? O sea, no tienes que hacer ningún esfuerzo si realmente no tienes una visión clara de futuro. Es muy importante siempre estar pensando en futuro. Recuerden el poder de una visión. Bueno, no toda la gente tiene la facilidad de visualizarse en ese futuro, aunque todos deberíamos tener esa capacidad.
Todos tenemos las mismas condiciones para cumplir nuestros sueños, algunos con mayores dificultades que otros, pero podemos llegar ahí. ¿Quiénes son los que llegan más rápido? No quiere decir que no todos tengamos la capacidad, pero regularmente, ¿quiénes son los que llegan más rápidos? Los que se destacan, los diferentes, ¿sí? El liderazgo. El liderazgo en esencia, cuando se identifica en una persona, se identifica a través de sus comportamientos, de sus acciones. Un líder es diferente del resto de los demás. Por eso no tengamos miedo a ser lideresas. No tenemos que ser igual a la masa. Nos tenemos que destacar. Además, algunos pueden nacer siendo líderes, pero otros también se pueden formar. Esa es una característica de versatilidad que tiene el liderazgo. O sea, no necesariamente el líder nace, sino que también se hace. Voy a definir ese liderazgo que seguramente muchas de ustedes lo han identificado, ¿sí? Ese liderazgo, dice aquí, es la capacidad que tiene una persona de influir, de motivar, de organizar y de llevar a cabo, ¿qué? Tareas, acciones, pasos para que se concluyan, o sea, para que se cumplan unos objetivos comunes. El líder hace que todo su grupo trabaje por un mismo objetivo. Es el que tiene la capacidad de transmitir esa meta en común. Si yo puedo tener y yo puedo transmitir esa meta en común, me será más fácil llegar, me será más fácil y más rápido llegar a donde tengo que llegar o a donde he visionado llegar. El líder regularmente se distingue del resto. Es capaz de hacer cosas que los demás no tienen capacidad de hacer o que no se atreven a hacer. Pero lo más importante, el líder vuelve una meta común. ¿Tenemos esa capacidad? En nuestro estilo de liderazgo, ¿imponemos esas metas o las hacemos compartidas y las trabajamos desde un colectivo para sacarlas adelante? El líder tiene unas características: ser, saber y hacer. Ser, saber y hacer. Bueno, en este ser, saber y hacer, les recomiendo mucho, mujeres, este saber. Nosotras como lideresas tenemos una responsabilidad muy grande de prepararnos, de entrenarnos, de formarnos. Regularmente las personas que nos acompañan también quieren aprender de nosotros. Incluso es una de las características más importantes en una nueva forma de liderazgo, que es el liderazgo transformacional. Hacer. Ese líder también se unta, también hace, también trabaja, con ejemplo. Hay diferentes tipos de liderazgo. Hay un liderazgo que le llamamos social, un liderazgo económico, un liderazgo político y un liderazgo empresarial. Cuando identificamos a esos líderes sociales, ellos tienen un motor de motivación. El líder social, el motor de motivación es la gente, es ayudar, es contribuir, es sumar. Su motor es ayudar a los demás. Es una forma de, ustedes ven, por ejemplo, no sé, cuando tenemos líderes comunitarios o que están luchando para que, por ejemplo, se haga, no sé, un pozo, se construya una carretera, se hagan unas zanjas, no está esperando ni siquiera nada a cambio, pero simplemente quiere un bienestar de toda la población a su alrededor. Hay otro tipo de liderazgo que es el económico. En ese liderazgo económico, el factor de motivación es el dinero, es puro dinero, o sea, es la plata. Son, por ejemplo, hoy, estos cuando ustedes los escuchan, Bill Gates, Elon Musk, Juanma, que ya se quedó sin plata porque el gobierno de China se le quedó con todos los activos. Ellos simplemente van en una competencia frontal por el dinero. O sea, el factor que los motiva es lo económico, ¿sí?
Miren que cada una de las formas de liderazgo tienen un motor. Pregúntense cuál va a ser el suyo. En lo político, también se supone que el motor debe ser lo social, la gente. Pero en lo político ya tenemos un híbrido. Ese liderazgo en lo político persigue el poder y viene acompañado de un poder para llevar unos efectos sociales. ¿Qué tenemos hoy que se ha distorsionado en nuestro país? Que ese liderazgo político ya no solamente busca el poder y un trabajo a nivel social, sino que también tiene otro interés, que es el económico. Entonces, tenemos unos grandes problemas de corrupción porque realmente no hay identidad en esas formas de liderazgo. En realidad no hay un liderazgo político. El liderazgo que tenemos de muchos de los gobernantes está en la categoría de lo económico. Por eso es que tenemos tantos focos de corrupción, porque su principal motor es el dinero, no es lo social, y ni siquiera ya tampoco es el poder, aunque para muchos todavía sí se mantiene. En lo empresarial también tenemos, digamos, dos matices. En lo empresarial se mezclan el poder y el dinero. Es un líder empresarial, sí, que lo motiva, pues puede motivarlo el dinero, puede motivarlo el poder, una gran empresa, contribuye, en fin. Y detrás, por allá, un motor muy pequeño está, digamos, la generación de empleo, los trabajadores. Muy pocas empresas dentro de lo empresarial, su factor común básicamente sea como lo social. Muy pocas empresas, pero existen. Y tenemos algunos ejemplos de ello. Entonces, ante estas perspectivas de liderazgo, ¿sí? O estos tipos de liderazgo, tenemos que identificarnos nosotras de acuerdo con nuestra personalidad, que realmente es lo que nos motiva. Una vez identifiquemos qué nos motiva, muy seguramente vamos a clasificar esa forma de liderazgo que vamos a ejercer. Y con esa base va a ser mucho más fácil diseñar una estrategia para cumplir todas nuestras metas y todos nuestros objetivos. ¿Sí? ¿Claro hasta allí? ¿Alguien se durmió? Linelli, ¿todo bien? Todo bien, la estamos Todo escuchando. bien. Muy bien Perfecto, todo. muy claro. Bueno, entonces, Perfecto, muy claro, sí. mis niñas hermosas, ¿cuál va a ser su forma de liderazgo? Bueno, dentro de esas, digamos, esas categorías de liderazgo, dentro de esas categorías de liderazgo, pues también tenemos como unas clases, algunas ya vienen muy natas, muy en la esencia de la persona. A esos liderazgos les llamamos que es natural, o sea, se da de manera espontánea, es el niño que siempre en los juegos está liderando, que siempre tiene un grupito y él es el que les dice para dónde van, o sea, viene ya muy de la persona, o sea, es esa personita que desde muy pequeño pues muestra esas cualidades de líder, ¿sí? Es espontáneo, no es forzado, no es estudiado, ¿sí? Se da de manera natural. Hay otra clase de liderazgo, que era el que les hablaba un poquito de Margaret Thatcher, por ejemplo, que es el autocrático. Es un liderazgo autoritario. El líder regularmente tiene el control sobre todas las decisiones, ¿sí? Es el que toma la decisión, no consensa, no escucha, no tiene, digamos, posiciones, no escucha posiciones un poco más democráticas. Realmente la decisión que se tome es la que, digamos, esa líder decida, ¿sí? Dentro de lo carismático, ese autocrático, pues allí se rasga un poquito en, digamos, ser, digamos, estos gobiernos que estamos viviendo hoy, que se atornillan al poder, que toman decisiones sin considerar a los demás, y básicamente esas decisiones pues pueden ir en contravía, pero ni siquiera les importa porque lo que prima realmente es su decisión. Carismático, este liderazgo pues se conoce, digamos, a nivel presidencial, y más cercano a nivel, digamos, de lo que tenemos cercano es el de Obama,
¿sí? Se conecta con los otros, sacan lo mejor de cada uno, son siempre abiertos al cambio, siempre están escuchando ideas, siempre están innovando y siempre tienen, digamos, un grupo de personas que los acompañan, ¿sí? Para que digamos, se cumplan esas actividades de manera conjunta y siempre le agrada a todo el mundo, ¿sí? Entonces es muy positivo, ahí digamos grandes líderes de la historia se encuentran. Democrático es aquel que fomenta la participación en la comunidad, ese es el que más estamos como nosotros, digamos, o el que conocemos más, ¿sí? Se supone que en Colombia tenemos una democracia, a veces no se ve, pero pues la tenemos. Y digamos, esta forma, pues ya decide, es una mayoría, alimenta la participación de la comunidad y se respetan esas ideas de esas mayorías. Sin embargo, esas son clases de liderazgo que siempre han permanecido en la historia, pero hay una nueva forma de liderazgo que me gustaría que ustedes revisaran mucho y se llama liderazgo transformacional, ¿sí? Esta forma de liderazgo realmente es una posición disruptiva, se sale de cualquier forma de liderazgo, pero este liderazgo transformacional es el que va a primar para las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones son, digamos, personas que su interés ya no es tanto los aspectos ni de poder ni económicos, sino que la prioridad es, por ejemplo, recursos naturales, la estabilidad, la tranquilidad, el que todos podamos vivir en paz, el que todos podamos vivir en sociedad, es otra forma de pensamiento y ustedes lo pueden haber experimentado en algunos de sus hijos. No lastimes al perro, mira que este animalito está en la calle, son muy preocupados por lo que existe a su alrededor y quieren total armonía y tranquilidad para todos. Entonces, este nuevo liderazgo, que se llama liderazgo transformacional, es el que va a atraer a todas las siguientes generaciones. ¿Qué significa ese liderazgo transformacional? Es ese liderazgo que realmente tiene la capacidad de influir con el ejemplo e influye positivamente en el progreso y en el desarrollo de las personas. Siempre está pensando en el ejemplo, por eso incluso dicen, predican con el ejemplo, piensan en el futuro, cree en las personas y motiva. En este liderazgo transformacional, digamos, el líder aprende, pero a su vez enseña, ¿sí? En esta, digamos, en esta forma de liderazgo me parece muy bonito. Yo sé que esto, Ani, los que han estado de pronto participando un poco más y ya, o las que han estado participando un poco más y ya muy metidas en la política, ¿sí? Es difícil como de revisar cómo sería una implementación. Pero este liderazgo transformacional es un liderazgo más del ser, de las personas. Yo ya tengo la capacidad de conectarme con la persona, con los sueños de esas personas y que también mis sueños se vuelvan un factor común. Regularmente, digamos, el líder transformacional tiene carisma, es un modelo a seguir y es, digamos, altamente intelectual. Por eso es que nosotras, asumiendo, digamos, estas posturas de liderazgo, tenemos una responsabilidad muy grande y es nunca dejar de formarnos. Siempre tenemos que estar en constante formación, ¿sí? Este liderazgo transformacional es altamente confiable porque se basa en el desarrollo de las personas. Incluso en muchas, digamos, cuando pasamos un poquito más allá, ya se habla incluso de factores un poco más espirituales, más de la conciencia del ser humano, más de la evolución del ser humano, más del crecimiento del ser humano. Por eso es que en esta forma de liderazgo, digamos, no se genera, digamos, choque a nivel de esas posiciones en donde alguien quiere el poder o alguien quiere ese liderazgo económico porque ni siquiera tiene cabida. Aquí hay un riesgo de todas formas en esta, digamos, en este liderazgo transformacional, es que
El ejemplo, pues es lo más importante, y si un líder no tiene o no cuenta con un ejemplo, pues obviamente no va a tener seguidores. Para las que están más jóvenes y las que no estamos tan jóvenes, pues estudiar sobre esta nueva forma de liderazgo será lo que va a atrapar a las siguientes generaciones. Y hoy estamos hablando que muchos de esos muchachos están más o menos en unas edades entre 16 y 20 años. Bueno, si pueden por allá Perdona, apagar el Carolina, ¿será micrófono. que alguien nos puede cerrar los micrófonos? No sé si Sonia Valle nos pueda colaborar con eso. Bueno, a mí me gusta revisar cuál es la forma de liderazgo que ustedes, digamos, tienen en el grupo, ¿sí? Y para ello hicimos una encuesta en donde dieron respuesta 33 mujeres, ¿sí? Con base en lo que ya hemos analizado, podemos ir incluso revisando, hasta se puede categorizar por edades, cuál es la forma en que nosotras estamos liderando. Una pregunta era, ¿doy instrucciones claras para los proyectos? El 97% dijo sí. Y di algunas que dijeron no, pues sería muy importante trabajar en su estrategia de comunicación, porque una de las mayores habilidades del liderazgo es saber comunicar. Doy retroalimentación a tiempo, el 81% dice que sí y el 18.2% dice que no. Cuando no alcanzamos a dar esa retroalimentación a tiempo, muy seguramente es que hemos descuidado ese trabajo, ese proyecto que estamos siguiendo, ¿sí? Por tiempo, otras atenciones, otras necesidades, en fin. Entonces, aquí lo que vemos es que es muy importante que si tenemos una meta en común, que se vuelve un proyecto también, pues estemos haciendo una retroalimentación constante, ¿sí? A las personas que nos acompañan en ese proyecto. Hago preguntas invitando a la participación. ¡Wow! Supremamente bien esta respuesta. Excelente. La participación es supremamente importante. No queremos, y creo que nadie aquí quiere, este tipo de liderazgos autocráticos que realmente incluso a veces hacen daños o son nocivos pues para la sociedad. Le doy el crédito a aquellos que hacen el trabajo. Excelente respuesta. No me quedo con todos los atributos yo, no me quedo con ganándome yo todos los honores. Recuerden que en un trabajo en equipo, el equipo somos todos, ¿sí? O sea que si hay gente que está acompañándome en este proceso, todos somos los que ganamos en este proceso. Entonces, muy positivo. Cuando los planes no se cumplen, me enojo. 66.7% de estas mujeres son muy bravas. Eso es mucha gente. ¿Qué vamos a hacer para reírnos más? Bueno, cuando esos planes no se cumplen, me enojo. 66.7%. Esta es una característica que tenemos gran parte de las mujeres, porque tenemos una característica en la cual nosotras somos controladoras. Somos madres, controlamos si el hijo fue a la escuela, si no fue, si llegó, si no llegó, si el esposo está, si llamó, si no llamó, si fue a su trabajo. Entonces, regularmente las mujeres nos desenvolvemos en entornos muy controladores. Y cuando algo no lo podemos controlar, nos ponemos así, de pelos. ¿Qué quiere decir? Que si yo no aclaro mis ideas, que si yo no aclaro mis pensamientos, no voy a poder hacer una retroalimentación adecuada en el camino antes de que los planes no se cumplan. Seguramente las instrucciones que yo impartí, con esa respuesta que por allá dijeron, no, sí son claras como el 80 y pico %, seguramente no son tan claras. Porque yo no tuve la manera de tomar decisiones en el camino para que esos planes se cumplieran. Me dormí. Entonces, mujeres,
si dentro de esos planes no se cumplen algunas actividades y yo me enojo, hay un riesgo. Y el riesgo es que yo abandone por el enojo. Yo no me puedo enojar. Yo tengo que recapitular y revisar dónde estuvo mal lo que hice para volverlo a encaminar y seguir adelante. No puedo tirar la toalla. El enojo es una emoción y el enojo, como una emoción, nace del pensamiento. Ojo con esto. El enojo es una emoción, al igual que la tristeza, por ejemplo, y nace del pensamiento, de la forma en que pensamos. Y yo les hablé al inicio algo que voy a conectar ahora, el poder de una visión. Todo está aquí, mujeres, en esta cabeza. Y les voy a poner un ejemplo que siempre se los he puesto a muchas mujeres. Porque si no cuidamos la forma de pensar, va a ser más difícil tener una visión clara de ese futuro. Voy a ponerles este ejemplo. Resulta que soy esa mujer que hoy estoy triste, pero mañana también y pasado mañana también. Hoy estoy deprimida, pero mañana también y pasado mañana también. Estoy muy enojada, estoy muy confusa, tengo mucha rabia, ¿sí? Ok, pudieron haber pasado muchos factores que están generando esas emociones. Es más, puedo vivir en un universo que le llamamos Victimilandia, para que se lo graben por ahí. El universo de Victimilandia es muy visitado por muchas mujeres. Es que todo me lo dejan a mí. Es que soy yo la que tiene que hacer todo. Es que si yo no lo hago, nadie más lo hace. Ese es un universo que se denomina Victimilandia. Si usted lo hace es porque usted quiso. Es que esto pasó porque otro tiene la culpa. No, usted tiene que revisar también si usted también tuvo la culpa de eso. Entonces, primera medida, salgamos de Victimilandia. Todos los demás tienen la culpa excepto yo. Eso no es de un líder. El líder reconoce en dónde falló y corrige. El líder no le echa la culpa a los demás. Revisa dónde no estuvo el líder para que se cumplieran los objetivos. Entonces las invito, mujeres, a salir de Victimilandia. Incluso muchas salen a gritar a los que no cumplieron los objetivos. ¿Dónde estuvo usted participando para que eso se lograra? Entonces voy a ponerles este ejemplo que tiene que ver con algo que se produce aquí en la cabeza, ¿sí? Y voy a quitar esta pantalla para que me vean. Algo que se produce aquí en la cabeza, pero resulta que llega aquí a la emoción. Y como llega a la emoción, no puedo manejarlo, ¿sí? Y me enloda todas las acciones que puedo realizar. Vamos a suponer que ustedes llegan supremamente cansadas a su casa. No quieren hacer nada más, no les interesa hacer nada más. Y traen sus llaves en las manos, las tiran y ni siquiera saben a dónde cayeron. Se quitan su ropa, se ponen por allí cómodas, es más, andan desnudas, ni siquiera saben a dónde cayeron las llaves. Y suena un crash, algo supremamente fuerte. Pero ojo con esto, usted piensa que es un ladrón. ¿Usted qué siente? Mercedes. Crash, desnuda, sin saber dónde están las llaves. Y piensa que es un ladrón. ¿Qué siente? Daniela. Susan. Marina. Angustia. Angustia, miedo, desesperación, desespero. Un pensamiento activó una zozobra, porque emoción. le dan ganas a uno como de salir corriendo o algo. ¿Qué pasó? Así es, exactamente, miedo, pánico, ¿sí? Bueno, entonces vamos a repetir esta escena. De una vez estresa. Estrés también. Entonces, vamos a repetir esa misma escena.
Llego a mi casa, me quito la ropa, tiro las llaves, ni siquiera sé a dónde cayeron y ¡crash! El mismo sonido. Pero yo pienso que es un gatito. ¿Qué siento, Mirna? ¿Qué siento? Seguro ternura, curiosidad, ¿sí? De Salgo a pronto ir ver qué es lo que el gato. ayudarlo. Claro, Exacto, salgo a mirar el gato que tiene. ¿Qué pasó por sales a ahí? mirar. Exactamente, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, es la misma escena, pero yo incluí o yo decidí qué pensaba, pero es la misma escena. Entonces, así funciona la vida. Si nosotros dentro de la escena incluimos lo negativo, lo malo, y que se avecina es lo malo, va a suceder. Pero si nosotros dentro del pensamiento jalonamos lo bueno, la emoción va a estar bien y lo que voy a traer va a estar bien. Ojo con esto, es más grande el vacío, es más grande lo que no vemos. Como un imán puede atraer a un clic, por ejemplo. Tú ves esta fuerza de este imán atrayendo este clic, no la ves, pero sucede. Ese es el poder del pensamiento. Ese es el poder de una visión. Es algo que no vemos, pero lo que pensamos lo atraemos. El líder conoce que todo lo que piensa puede hacerlo posible. Y muy seguramente en su pasado, mujeres, ustedes han tenido la posibilidad de experimentar pequeñas victorias. El solo hecho de llegar a un consejo es una gran victoria. Y muy seguramente se pensó esta mujer hermosa en ser una concejal. ¿Cómo lo hizo? Desarrolló una serie de pasos para poderlo lograr. Ahora están ustedes como cuidan el pensamiento para que empiecen a traer lo que realmente necesitan para que encaminen toda su energía y puedan cumplir todas sus actividades liderando equipos y que puedan llegar a la meta que se hayan propuesto. Es un poquito, digamos, confuso porque nosotras somos muy de creer en lo que vemos y no creemos mucho en lo que no vemos. Pero si ustedes se devuelven cuando han tenido metas, sueños y los ven cumplidos, todo es posible. Y no es necesario ni soñar pequeño ni soñar grande, simplemente lo que tú realmente quieras. Eso es lo más importante. ¿Dudas, inquietudes hasta allí? De pronto, si miramos en el chat, de pronto, ¿qué dicen las Miremos participantes, en María el del Pilar? chat. ¿Puedes tú leerlo, Sofi? Es que yo tengo la pantalla y no lo veo. De pronto la compañera María del Pilar lo puede leer. Pues No sé espérate, si déjame María del Pilar está por compartir. ahí, espérate a ver. Bueno, entonces dice así. Aprender a gestionar las emociones y nuestros pensares. Pero más arriba también dice, dentro de las clases de liderazgo, así como lo es natural el liderazgo autocrático, carismático, democrático y transformacional, nosotros tenemos que ser capaces de gestionar en ciertas situaciones. ¿Por cuál clase de liderazgo voy a tomar la decisión según las circunstancias que se presenten? Sí, muy seguramente podríamos mezclar algunas formas de liderazgo para poder llevar a cabo una función. Lo más importante es definir cuál es tu estilo de liderazgo, porque muy seguramente ahí vas a tener que trabajar y acentuarlo. No necesariamente un liderazgo autocrático es malo, ¿no? A veces han sucedido cosas buenas en ese tipo de liderazgo. Lo único que yo las invito es a revisar un poco más integral los aspectos del liderazgo. Revisen un poco más lo que va a suceder en estas generaciones futuras a través del liderazgo transformacional, por ejemplo. ¿Sí? Dice Doris Blandón, el enojo es normal, somos seres sentipensantes. El enojo es emociones son muy normales.
cuidar lo que pensamos, porque lo que pensamos se traduce en las emociones. Bueno, y algunas emociones cuando se vuelven perseverantes, pues básicamente pueden, digamos, traer energías que no nos acompañan de una manera adecuada en el camino. Bueno, sigamos entonces con estas evaluaciones. Dice, ¿apoyo a la gente cuando las cosas salen mal? Sí, una respuesta muy positiva. En otros grupos incluso esta respuesta ha tenido un menor porcentaje, que pues, me parece incluso como difícil, pero bueno. Les doy oportunidades de crecimiento, 100% sí, o sea que quiere decir que con todo mi equipo también me permito hacer este crecimiento a nivel del avance del cumplimiento de metas que tenemos. 33 mujeres respondieron la encuesta. Muchas gracias a todas porque eso también nos apoya un poquito en identificar cuáles son esos estilos de liderazgo. Bueno, aquí tenemos cuáles son esas cualidades individuales de una lideresa: experiencia, formación, carisma. Una vez me preguntaban, ¿esa formación tiene que ser una formación universitaria? No, no necesariamente. Hay muchas lideresas muy destacadas que no necesariamente tienen una formación universitaria, pero muy seguramente sí tienen una formación específica o especializada en los temas que competen a la comunidad que dirige. Autoconocimiento, intuición, motivación. Recuerden qué nos motiva. Ese líder, pues básicamente tiene unas condiciones estructurales que son principios, que son valores, que regularmente hoy no se ven mucho, o sea, no sé qué es lo que pasa, pero a veces no es tan fácil que digamos, estas condiciones estructurales estén en un líder, ¿sí? Y este líder, pues obviamente tiene que tener claro su visión y sus metas, sus objetivos. Voy a hablarles un poquito sobre esto. La visión básicamente es como cuando tú sueñas, o sea, ¿a dónde me sueño? Yo, por ejemplo, quiero ser presidenta, puede ser uno de mis sueños, ¿sí? Y cuándo, hay que ponerle obviamente una fechita. Entonces, no, yo aspiro en, no sé, 10 años o 8 años ser la presidenta de Colombia. ¿Listo? Ahí es un sueño, a eso le denominamos una visión. Y las metas, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Bueno, entonces primero voy a ser, no sé, líder comunitaria, luego voy a ser edilesa, luego voy a ser concejala, luego voy a ser senadora y sucesivamente yo defino cuáles son esas metas, ¿sí? Y esos objetivos es que por cada una de esas metas que yo voy trazando también hago diferentes objetivos para ir cumpliendo esas metas, ¿sí? Y básicamente, cuando menos lo espere, soy presidenta de Colombia. Esa es la forma en que se van trabajando. Si ustedes eso lo pasaran a un plano empresarial, le llamamos como, digamos, planeación estratégica, pero en realidad esto también aplica a la vida y es una planeación de vida. Bueno, otra cualidad muy importante del líder, pues la disciplina, y el líder siempre está conectado con el bienestar de la gente, porque siempre tiene gente que lo está acompañando dentro de su proceso de crecimiento. Vamos a revisar un poquito el dominar el juego del éxito. Esa temática es muy amplia, pero vamos a abordar un tema particular. Cuando estamos definiendo esa visión, revisamos qué quiero realmente. Si yo no tengo claridad en lo que quiero realmente, no lo voy a lograr. Si, por ejemplo, yo me paro enfrente de un ascensor que tiene una flecha para arriba y tiene una flecha para abajo, pero yo ni siquiera sé cuál flecha marcar, entonces, pues estoy en problemas, ¿sí? Muy seguramente, si yo marco la flecha hacia abajo, es porque quiero bajar. Tengo la claridad de que yo soy quien quiere bajar. Pero si yo me pongo en la posición del otro, o sea, del ascensor, yo diría la flechita de arriba, que es que suba al ascensor, pero eso no significa que suba al ascensor, significa que él para ahí y que yo voy a subir, pero eso no es verdad. Entonces a veces nos confundimos, así como con el ascensor, en lo que realmente yo quiero. Yo quiero bajar, por eso hundo la flechita de abajo. Es lo que yo quiero.
Esa visión tiene que ser escrita, tiene que ser clara. Ustedes van a ver un poco de revistas por aquí, se las iba a compartir. Yo hago un mapa que se los recomiendo mucho. Dentro de estas teorías, escribir es muy importante. Escríbanlo, pueden comprar un corcho, una cartulina, lo que decidan, y empiezan a dibujar o a recortar revistas y colocar esa visión. ¿A dónde se ven? Si ustedes hacen eso con rigurosidad y nos encontramos más o menos al cabo de unos 2 años, las invito a un café, todo lo que esté en ese tablero lo van a tener cumplido. Entonces, ¿qué quiero realmente? Si no soy clara con el universo, pues no me van a saber, no vas a saber el universo que me va a dar. ¿Qué es lo que importa? O sea, para ti, ¿qué prima? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué no negocias? ¿Qué realmente está nato en ti? ¿Cómo lo consigo? Es el método. ¿Cuáles son esos pasitos que voy a hacer para poder cumplir esa visión? Y ya sabemos que esa visión es el sueño que tenemos. A eso le llamamos el método. ¿Cómo lo consigo? ¿Qué me impide conseguirlo? ¿Cuáles son esos obstáculos? Es que para ocupar el cargo de ministra, a mí me tocaría ser universitaria, por decir algo. Bueno, entonces, pues un obstáculo es que no me dejarían ser ministra si no soy universitaria, no importa la carrera, voy a estudiar entonces una carrera universitaria, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo sabré que lo he conseguido? Tienes que ir construyendo unos indicadores, una medición, que no es más que si están en su cartelera, cómo van a ir chuleando, ¿sí? Lo que ya van consiguiendo. Le pueden poner un OK o pueden taparlo con otro nuevo paso que quieran desarrollar, ¿sí? Esa es como la forma. Compromiso y disciplina para con ustedes mismas. Es la base de garantizar el cumplimiento de sus sueños o de su visión. ¿Dudas hasta allí? Bueno. Hay unas preguntas en el chat. Entonces, ¿Será que alguien me puede apoyar? Gracias. Sí, yo te apoyo. Dice, el enojo es normal, somos seres sentipensantes. ¿Qué tan malo es que se siente enojo? Creo que se refiere a frustración. Así me siento. Otro comentario de Viviana Arboleda. No es inadecuado sentir enojo. Lo importante es lo que se decide hacer con ese enojo. Dice Aleida, no me conformo. Hay otra que dice, tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos. Lo importante es tomar conciencia y comprender para que no nos cause daño o lastimar a otros. Esos son los comentarios hasta el momento. Recuerde que las emociones están en todos nosotros, en todos los seres humanos. Nosotros no podemos ir en contravía de esas emociones. Pero nosotros o nosotras, sí somos los que decidimos y le damos poder a esas emociones. Yo puedo sentir enojo, pues a ver, soy un ser humano, puedo sentir rabia, puedo sentir tristeza, puedo sentir decepción, pero soy yo quien decide qué poder le da, qué tanto me demoro en pasar esa página, o si me voy a quedar allí, en esa emoción, que puede ser negativa, me quita energía y me quita fuerzas para continuar. ¿Más preguntas por ahí, María del Pilar? No hay más intervenciones. No hay más. Perfecto. Bueno, entonces hay unos tipsitos que tenemos, de pronto si pueden apagar por ahí el micrófono, hay unos tipsitos que tenemos a nivel del lenguaje corporal, ¿sí? Cuando ustedes estén, digamos, haciendo sus discursos o conversando con su comunidad, es muy importante que tengan estos tips para que pues digamos, se vayan formando en estas herramientas, ¿sí? El contacto visual. El contacto visual es cuando tienes la capacidad de mirar a los ojos a la gente, ¿sí? No es esa mirada sostenida,
que incluso puede ser intimidante, ¿no? Es un contacto visual, es una mirada rápida, ¿sí? Pero ese contacto visual cuando alguien te está conversando demuestra interés, por ejemplo, ¿sí? Y es muy importante para ustedes que se están formando en todo este proceso. El ceño fruncido muestra estrés. ¿Quién quiere un líder estresado? Brazos cruzados, que están a la ofensiva. Incluso a veces indica que están ocultando algo. No, hay que abrir los brazos, hay que mostrar las manos. Eso es una señal de transparencia y de apertura. Palmas abiertas, señal de honestidad y lealtad. Ojo con esto, taparse la boca o tocarse la boca, estar hablando así. ¿Qué ocultas? Tocarse la nariz mientras están conversando, cuando les formulan, a veces me encanta ver a los políticos cuando les formulan preguntas y entonces inconscientemente empiezan a rascarse la nariz, entonces uno dice, bueno, ¿será que realmente está mintiendo realmente le estará picando? No sabemos, ¿cierto? Entonces también tener cuidado con digamos, esas acciones. Rascarse el cuello es una señal de incertidumbre, esa es muy habitual. Cuando uno está preocupado, ¿sí? Cuando uno no sabe ni qué va a pasar, es una señal también importante. Ojo con esas piernas cruzadas, a veces pues ustedes se sientan en los eventos y uno pues obviamente está sentadito al otro lado y ve esas piernitas por allá todo el tiempo miedosas, cruzaditas. Entonces, o por ejemplo cuando estamos en esas mesas de negociación, llegando a acuerdos, esas piernitas, bracitos cruzados, todo entrelazado, todo eso es cierre. ¿No? Hay que abrirse, hay que estar en apertura para, digamos, tener estas conversaciones. Y un ejercicio que me encanta colocar es hacer el reemplazo de unas palabras que se pueden ver de una manera negativa, ¿sí? Pero que se podría reemplazar por un sin embargo. Tengo que ir a estudiar, pero no tengo plata para el bus. Tengo que ir a estudiar, sin embargo, por ahora no tengo para el bus. Entonces, esa palabra pero la utilizamos comúnmente, es súper difícil, está arraigada, porque incluso todos nuestros padres, todo era pero. Hay una vida de gente pero, que también hace parte de los de Victimilandia, que le encanta el pero, a todo le ven un pero y dice, pero hey, hay que hacer, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero. Hagamos un ejercicio y abandonemos ese pero de una manera consciente y reemplacémoslo por un sin embargo. El pero cierra, sella, no permite. El sin embargo abre una posibilidad. Hay una limitación, sí, pero hay una posibilidad. ¿Listo? Entonces a trabajar ese pero. Nunca y todavía. Yo no he ido nunca al eje cafetero. ¿Será que ya me morí? Yo todavía no he ido al eje cafetero. ¿Mm? Entonces, este pero y este nunca, que a veces incluso en muchos discursos los escuchamos, cierran puertas. Entonces, si podemos hacer un trabajo de irlo sacando de una manera consciente de nuestra programación neurolingüística, sería muy valioso porque truncan metas. Entonces vamos eliminando todas esos actos físicos, por eso hablamos de estos temas, esos actos verbales, ¿sí? Que hacen que yo bloquee toda la energía y el camino que estoy recorriendo para cumplir mis metas. Bueno, hasta allí, ¿cómo vamos? No las he visto tan interactivas. Muy bien. Todo muy bien y muchas Muy cosas bien, para muy hacer. chévere. Todo está muy bien explicado y se entiende, es algo claro, conciso. Excelente, muy bien, estamos concentraditas, mami, por eso es que es el silencio. Bueno, sí, Estamos prestando atención. Carolina, hay una nota que escribió la compañera Nancy Valle, te la voy a leer. Evidentemente, este enfoque está orientado a la planeación y la programación neurolingüística.
pero ¿cómo abrir camino en el ámbito de la política y el trabajo social que está minado de prácticas jerárquicas y condiciones de desigualdad? Creo que vale la pena hacer un par de ejercicio en los escenarios de la política. Sí, te voy a contar incluso desde mi experiencia lo que he experimentado. Nosotras las mujeres todavía tenemos un camino muy largo por recorrer. Este taller de liderazgo es una cantidad de tips que van enfocados a creer en, digamos, en que es posible cumplir nuestros sueños, de que creamos en ese poder de la visión y que tengamos unas herramientas para que cumplamos esos sueños, ¿sí? Si nosotros vamos a un escenario político, es exactamente igual. Si tienes una meta y esa meta está en el escenario político, tú también tienes que planear la manera en que vas a llegar a cumplir esa meta. Si tú vas a ser concejal, por ejemplo, y vamos a suponer que tu bandera va a ser, no sé, la lucha contra, no sé, la tala indiscriminada, o va a ser más enfocado al medio ambiente. ¿Cuáles van a ser tus pasos para formarte y poder contribuir a la sociedad? Primero, pues me tengo que enterar acerca de las actividades medioambientales del país. Me tengo que enterar de cuáles son los daños medioambientales que les están haciendo al país, estas multinacionales que vienen, digamos, a tumbar, a talar, a dañar, ¿sí? Me tengo que formar, que es uno de los pasos que les estoy diciendo. Un líder también se tiene que formar, tiene que mantener en constante formación. El cómo lo logras, el cómo lo llegas, es en nuestro escenario de mujeres. Ay, ayúdenme con el sonido. En nuestro escenario de mujeres es un escenario difícil todavía, no imposible, es difícil. Lo he tenido que experimentar. Yo fui directora, fui secretaria ejecutiva, Rosita, del partido del Valle del Cauca, ¿sí? Un mundo de mucho del ejecutivo departamental, un escenario de hombres, un escenario incluso, pues yo me atrevo a decir que muchos de ellos en ambientes no tan éticos, digámoslo así, y depende de ese liderazgo hasta dónde tú quieres llegar, hasta dónde está también tu convicción, hasta dónde ejerces o te vas para un lado, para el otro, o sigues, digamos, luchando por tus principios y tus valores y por lo que realmente te está requiriendo la sociedad. Hoy tenemos un tema muy grave, el asesinato de los líderes sociales. Ya nadie puede luchar por algo de la comunidad, por algo de todos, porque simplemente es asesinado vilmente, ¿sí? Y pues es algo que está en nuestro país, es muy triste. Sin embargo, nosotras no podemos dejar de luchar. Yo, por ejemplo, soy una plena convencida de organizar y ayudar con prácticas medioambientales, con ayudar a la comunidad. Aquí donde me ves, soy empresaria, me nombraron hace poco ciudadana solidaria, soy de la Junta Directiva de ACOPI, fui presidente de ACOPI ayudando a esas empresas. O sea que no solamente se trata del plano empresarial, yo también he estado en lo político, pero para cualquier forma de liderazgo, la respuesta es, tienes que armar un camino. ¿Cuál es ese camino? Pues ese camino son todas esas metas que te tienes que trazar. Y para poder armar ese camino, pues tienes que decidir a dónde vas a ir, hasta dónde vas a llegar. Y ese hasta dónde vas a llegar es esa visión. Eso no es un tema empresarial. La visión no es más que un sueño, es a dónde tú te ves. Si tú te ves como una ministra del medio ambiente, allí vas a estar. ¿Cuáles son esos pasos que te van a formar o que vas a necesitar para llegar ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes otra pregunta allí? Sí, aquí hay, ¿qué hay con respecto al lenguaje oculto? Y además de esa pregunta, pienso que hay algo en lo que hay que tener mucho cuidado hoy día y es con el coaching. Esas ideas y toda esa corriente del coaching
pone a las personas en un estado de éxtasis que después cuando ya llegan a la realidad y se dan cuenta que es otra, son más las frustraciones. Y diría que en este caso del liderazgo y en este caso del interactuar con grupos y más en el caso de nosotras las mujeres, es válida la ayuda profesional que podamos tener. Y cuando hablo de ayuda profesional, me refiero a la psicología, me refiero también a la conversación con personas idóneas, porque muchas de las frustraciones y los comportamientos tienen que ver con las experiencias y con las historias de vida también. Y si eso no se logra superar, entonces viene aquello de lo que tú hablabas al comienzo y es la victimización que algunas personas hacen y que se creen a toda hora perseguidas, violentadas, ¿sí? Y definitivamente hay episodios fuertes en la vida de cada ser humano y hay historias de vida también muy fuertes, pero una mira a aquellas mujeres que han sido resilientes y que han salido al paso en medio de tantas dificultades y tantas atrocidades. Entonces, creo que en estos talleres, creo que en todas estas capacitaciones, también tenemos que entender y comprender que hay momentos que se necesitan ayudas. Y para eso son los profesionales. Y no necesariamente la psicología es como decían antes, que era para los locos o las locas, no. Un psicólogo precisamente le ayuda a uno a entender el porqué de las cosas y allí media la palabra. Y una buena conversación con una amiga, con una persona que uno tenga, eso es sanador. Y yo creo que ahí viene el término sororidad entre las mujeres también. Ese término ahorita se acuña en estos espacios, en estos grupos donde las mujeres, unas con otras, nos podemos ayudar, nos podemos apoyar. Muy valioso el aporte, María del Pilar. Hay algo que es la esencia de las personas y esa esencia de las personas también se puede ver alterada por situaciones a las cuales son expuestas. No podemos hablar igual si desarrollara una forma de liderazgo de una mujer que ha sido víctima de la violencia, por ejemplo, a una mujer que seguramente pudo crecer en su formación, digamos, de una manera como debería ser, de una manera natural y sin ninguna forma de violencia, violaciones, maltrato, en fin, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo. Y aquellas mujeres en donde se han vivido estas situaciones que incluso son traumáticas, muchas han salido adelante, muchas con su liderazgo hoy representan grandes curules, incluso en varios estudios que hasta Sofi lo puede reafirmar. En Colombia es supremamente grave el solo hecho de que una mujer, una niña incluso, es tocada. Su tío, su primo, su hermano, alguien de la familia regularmente es el atacante, ¿sí? Entonces, no podemos hablar igual. Alguien puede decir, sí, a mí me tocó un primo y pues para mí eso me resbaló, yo hoy no tengo nada, pero otra persona fue a un evento traumático y no lo vivió de esa misma manera porque somos seres diferentes y como le dijo una compañera, somos seres sintientes. Y algunas emociones no son tan fáciles de superar, ¿sí? Entonces, este tema que yo les traigo a colación tiene que ver con prácticas para que puedan llevar a cabo sus actividades de liderazgo, no con prácticas psicológicas. Son prácticas que les pueden brindar a ustedes herramientas para cumplir, óiganme bien, sus sueños, y yo, Carolina Montes, les puedo confirmar que en mi vida lo que he decretado lo he cumplido. Pero lo tengo que hacer de una manera organizada con estos pasos que hoy he venido a compartirles. En ese sentido, muy valioso, María del Pilar, porque a veces nos quedamos con esas emociones, no las exteriorizamos
por miedo, por vergüenza, y es muy importante que nosotros podamos identificar esas emociones y poderlas trabajar. Como tú dices, pues seguramente sí me da tranquilidad con hablarlas con una amiga o con acudir a una ayuda psicológica para hacerlo, que no nos permitamos avanzar en esa emoción, superar esa emoción. Siempre vamos a tener seguramente los recuerdos, pero podemos superar esas emociones que hoy nos puedan tener incluso en un estado de parálisis, ¿no? Porque muchas emociones también nos llevan a estados de parálisis, ¿sí? No todas las mujeres perseguimos lo mismo, así como no todos los hombres persiguen lo mismo. Alguien puede decir, yo me conformo de simplemente estar en mi casa, yo no quiero nada de enredo, no quiero nada, pero otras dicen, no, yo tengo que hacer, tengo que luchar. El solo hecho de reciclar, de poner la bolsa, ¿sí? De sacarla, de llevar. Hay gente. Entonces, no todos somos iguales, ese es el principio fundamental, pero aquí, digamos, y ahora tenemos la posibilidad de decidir si somos lideresas y aquí aprender qué necesitamos o qué pasos necesitamos para poder cumplir, digamos, esos sueños que nosotras tenemos. Sí, aquí hay dos conversaciones en el chat. ¿Qué hay con respecto al lenguaje oculto? Ya la habíamos leído, de Dorit Blandón. Fabiana nos dice, es muy importante resaltar la importancia de tener un proyecto de vida claro, analizando nuestra misión, nuestra visión y valores. Si tengo claro para dónde voy, busco las estrategias adecuadas para lograrlo. Un buen líder cada día se debe replantear sus metas. Margarita Ríos, excelente charla, felicitaciones. Debo retirarme, pero estoy muy contenta con todo lo que debemos saber manejar como líderes en la sociedad. Buenas noches. A propósito del retiro de Margarita, entonces queríamos saber si ya vas terminando la charla, Sí. porque en estos momentos nos quedan 15 minutos de la sesión. Muchas Sí, gracias. ya lo estamos terminando. Bueno, no, con muchísimo gusto. Este es un mensajito que también les escribí. ¿Sabes qué se necesita para ser una verdadera lideresa? Tener la sabiduría de entender con la cabeza y escuchar con el corazón. Mira que nuevamente nos conectamos con algo que es nuestra esencia y sobre todo nosotras las mujeres que tenemos una mayor capacidad para hacerlo. Las lideresas conocemos que vivimos en un mundo de causa y efecto. Es por ello que podemos identificar las acciones que conducen al éxito. ¿Sí? Gracias a todas por este espacio. Pues nuevamente les digo, pues esto es lo que en muchos estudios y muchas cosas, digamos, les trato de resumir. Es demasiada información para solamente este tiempo. Y con mucho amor aquí y ahora vengo a compartirles lo poco que sé y espero haya sido de gran valor para todas y cada una de ustedes. Mil gracias, Carolina. Mil Señora, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Todo muy, muy, muy importante. Muchas cosas. Gracias, Carolina, porque fue una buena guía, algo muy claro, muy entendido. Con muchísimo Sí, gusto, con muchísimo amor. muchísimas gracias. Sí, de verdad que sí, estuvo muy interesante. Estaba uno ahí como calladito, calladito, poniéndole cuidado al tema. De verdad que sí, muy interesante. Y Gracias. esperando más. Carolina, tenemos un espacio de preguntas. Ahora que ya terminaste la charla, de pronto si las compañeras tienen algunas preguntas específicas, nos podemos dar unos 10 minuticos más de preguntas. Básicamente una pregunta muy concisa, no tan larga para que nos alcance el tiempo. Y recuerden que tenemos la oportunidad también aquí de preguntarle a Carolina cosas más dirigidas al sector empresarial. Ella estuvo muy activa en el tiempo del COVID, también dándole consejos a las pequeñas y medianas empresas y la importancia realmente de esos liderazgos de emprendimiento también, pues que muchas de las mujeres pues lo hacemos finalmente, ¿no? No recuerdo cuál es el porcentaje, pero hay como un 60% de mujeres también que están en el sector formal. Yo aprovecho, Sofi, de contarles mi experiencia personal. Mi experiencia personal es que me gusta, me fascina la política, me fascina. Yo no hay día que no lea temas políticos, es realmente mi fascinación.
Yo empecé a hacer mi formación en Alianza Verde. Yo pues había tenido la oportunidad de conocer a Mocus en Bogotá. Yo vivía en Bogotá, yo soy caleña, pero vivía en Bogotá. Y empecé como esa formación, unos ideales que uno empieza a trazarse desde muy pequeño. Y luego cuando llegué al Valle, específicamente a Cali, vi una cantidad de limitantes, ¿sí? Que en realidad iban en contravía de mis valores, pero no es porque sea los valores del partido. Los valores del partido, si ustedes lo revisan, son hermosos. Eran personas como tal que no, con las que yo no compaginaba y iba en contravía de esos principios y esos valores. Y yo tomé la decisión de contribuir a la sociedad de una manera diferente, ¿sí? Yo sabía que políticamente podemos hacer más y muy seguramente lo vamos a hacer, pero también identifiqué que también podía hacer otras actividades detrás de, también influyendo de manera política. Y fue allí donde me hice parte, pues yo digo, hay que fijar cuáles son las metas y cuáles son esos sueños y dónde queremos estar. Y ahí decidí que mi entrada iba a ser por el sector empresarial, apoyando a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. Y durante el paro, por ejemplo, nosotros diseñamos programas de subsidios para esta población. Gobierno sí, nos entendíamos con el gobierno sí, trabajamos conjuntamente con el gobierno sí, y trabajamos todos esos programas de subsidios que permitieron que muchas empresas sobrevivieran ante la pandemia y luego el paro. ¿Sí? Entonces también puedes hacer muchísimo trabajo de otra manera. Igual, por ejemplo, hago parte de una fundación. Es una fundación que tenemos, que trabajamos liderazgo transformacional. Y lo que hacemos es que impactamos más o menos a 80 docentes por año. Y esos 80 docentes por año reciben un programa de entrenamiento que a su vez lo transmiten a los padres de familia y a su vez lo transmiten a los niños. Trabajamos niños entre los 5 y los 8 años, que son la edad donde ellos más absorben información. Y estos niños han cambiado incluso la forma en que estudian, son líderes, los niños son buenos estudiantes y son niños que lloran cuando tienen que salir a vacaciones. Entonces imagínate qué niño no quiere ir a su casa, pues estos niños, porque la pasan mejor con estos profesores en donde hicimos un trabajo en donde ellos son realmente, se convirtieron en el segundo hogar de sus niños. Entonces, hay muchísimas formas en que puedes trabajar y que puedes impactar a la sociedad. No se dejen desgastar, no se dejen abatir en su forma de liderar. Seguramente si no es este camino va a ser otro, pero si ustedes ya son mujeres lideresas, eso no se los va a quitar nadie. O sea, tienen la capacidad de cumplir cualquier sueño, cualquier meta, cualquier objetivo que se tracen y lo van a hacer porque simplemente está ya en su esencia, ya o nacieron así o lo aprendieron. Y yo creo que sí tenemos una responsabilidad que creo que compartimos en este espacio y es una responsabilidad con la comunidad, con la gente. Yo amo mi país y creo que por eso a mí me ven volteando por todo lado. No necesariamente tengo que estar públicamente siendo la que muestra toda la cara, pero tanto públicamente como detrás de cámaras hay que hacerlo. Por eso les decía, el líder no solamente es el que se muestra, es también el que es, el que está en ese detrás de cámara haciendo, eso también es un liderazgo, ¿sí? Y a la compañera que nos decía, es que es muy difícil eso en lo político, es supremamente difícil, es difícil, nadie dijo que era fácil, pero ¿quién dijo que cualquier forma de liderazgo era fácil? ¿Quién dijo que cumplir los sueños era fácil? Hay que trabajar muy duro para lograrlo. Gracias, Carolina. Viviana tenía una pregunta. Viviana, no sé si quieres formularla ahora. O un comentario. Sofi, es un comentario súper breve. Gracias, Sofi. Y es que justamente lo que acaba de decir Carolina, yo resueno muchísimo con la parte donde estabas mencionando que finalmente es la persona quien decide si es qué meta se va a trazar. Y cuando hablabas acerca de lo que sucedía en el Holocausto, en los campos de concentración, pues quiero compartir muy breve unas palabras de mi autor favorito, que es Viktor Frankl, y él decía que al ser humano le pueden quitar absolutamente todo, menos una cosa, que es la capacidad de decidir la actitud que tendrá ante las circunstancias. Yo que trabajo con sobrevivientes del conflicto armado colombiano,
en especial con mujeres en este momento, me estoy dando cuenta de algo, y es que hay personas que encuentran un sentido incluso en una experiencia de sufrimiento, eso los despierta. Entonces, si nosotros utilizamos una situación adversa para despertar y no para paralizarnos, lo que vamos a hacer es transformarnos a nosotras mismas y también transformar a las comunidades en las que estamos. Excelente. Muchísimas gracias, Viviana. Muy bien. ¿Otro comentario, aporte o pregunta específica para Carolina? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. quiero decirle a Carolina, primero que todo, agradecerle a Dios por permitirme estar aquí y a Carolina también por tan bonita exposición que tuvo. De verdad que me tocó bastante y creo que lo que ella dijo es muy cierto, es la visión que nosotros tengamos, a dónde nosotros queremos llegar. Yo les voy a comentar como algo muy pequeño, así rapidito. Yo ya tengo 2 periodos de ser concejala, este es mi segundo, y lamentablemente... ¿De qué municipio? San Pedro de Urabá, San Pedro de Urabá, Ok. Antioquia. Gracias. Y realmente vemos que el querer de uno como líder llegar y luchar por esa gente que lo quiere a uno y que uno quiere el bienestar para ellos. Yo por lo menos en esta aspiración, en la lista quedé con 6 personas, o sea, se retiraron 7, solamente por hacerme la mala de que yo no llegara, o sea, porque ellos se propusieron de que yo no llegaba al consejo esta vez. Y es cuando uno dice, si nosotros hacemos las cosas bien, si estamos de la mano de Papito Dios y la gente lo apoya a uno logra esos sueños. Entonces, sí, es decirle que nos propongamos, y nosotras como mujeres somos muy capaces de lograr cosas, y de verdad que me impresionó Carolina cuando dice que todo lo que ella ha pedido, se ha propuesto, lo ha logrado, y es así verdaderamente. Yo sé que aquí habemos muchas mujeres que luchamos por querer salir adelante. Obviamente, cuando me gusta mucho la frase de Cleopatra que dice, no me van a vencer, es así, nosotras tenemos que salir adelante y siempre luchar por eso que queremos, y tanto el bienestar para nosotros como de las personas que nos rodean. Entonces, eso es ser un líder verdaderamente. Entonces, Carolina, felicitarte a cada una de las que estamos hoy conectadas. Me extraña que hoy no está el amigo, se me escapa el nombre, pero bueno. Ahí está, ahí está, ahí apareció. Sí, está. Ariel está ahí. Bueno. Ariel está ahí. Bueno. Bueno. Qué bien que esté interesado. Mercedes, muchas gracias y con mucho amor. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Rosita, no sé si Yo quieres... le quiero preguntar algo a Carolina. Carolina, Claro, Dora. he estado muy juiciosa escuchándola, muy encantada además, y muchas gracias. Yo le quería preguntar, en esos gestos que usted nombró, ¿hay algunos gestos característicos propios de las mujeres? Yo noto uno, por ejemplo, pero yo no sé cómo qué quiere decir. Es, por ejemplo, la tocadera del cabello. Entonces están bien puesticas, muy bien peinadas, y empiezan a tocarse el cabello, como a seguirlo planchando ahí. ¿Eso qué significa? ¿Cómo sería la lectura ahí? Pues mira, tiene 2 lecturas y es desconcentración e inseguridad. ¿O tiene sentir nervioso? No, es desconcentración e inseguridad. Entonces son mujeres que regularmente pues les importa mucho la parte física, ¿sí? Entonces como están, digamos, pendientes de esa parte física, si no están bien físicamente, pues se sienten mal. Entonces, pues, yo salgo aquí, puedo estar aquí despelucada y digo, ay, ve, me despeluqué y ya. Hice máximo esto, ¿sí? Pero si ya, digamos, la actitud es constante de estar todo el tiempo luciendo que estoy de pronto perfecta,
pues da digamos, un mensaje de inseguridad, ¿sí? Y da un mensaje también como de despiste, ¿no? O sea, como de que no está concentrada. Por ejemplo, imagínate tener una conversación y que yo hubiera estado aquí así. O sea, que regularmente incluso se están viendo contra algo, ¿no? Un espejo, una ventana, algo les está Mirando a los haciendo lados, como generar. mirando a los lados. Exactamente, Sofi, entonces es regularmente inseguridad, pero pues lo más grave es que Sofi, también es desinterés de la conversación, entonces pues ese es un gesto muy de las mujeres, un gesto muy de las mujeres es el de aquí, que incluso a muchas se nos arruga esto, ¿no? Porque todo el tiempo estamos así, entonces hay que cuidarlo. Otro gesto es pues porque también lo que hablábamos con la compañera María del Pilar, o sea, no sabemos las emociones de cada cual, ¿sí? O lo que haya vivido cada cual, entonces a veces las mujeres estamos en posición de cierre. Esa posición de cierre es cierre de piernas o muchas veces los brazos cruzados, ¿sí? O muchas veces siempre estamos buscando la manera de cruzar, entonces siempre estamos en actitud de cierre. ¿Por qué? Pues porque siempre, pues, de alguna manera, alguna mujer ha sido vulnerada, ¿sí? Entonces, esa es una posición que también tenemos que ir cuidando. Rocío, tienes la Eh, palabra. Rocío. A mí me parece que está planteada una pregunta que es clave, porque cuando hablamos de liderazgo, el liderazgo, el concepto de liderazgo no es neutral. Hasta ahora, todo lo que se ha escrito fundamentalmente del liderazgo corresponde al liderazgo instituido, creado, recreado desde el punto de vista masculino. Nosotras, cuando yo digo de nosotras, estoy hablando de una generación, de una perspectiva de construir un liderazgo entre las mujeres. Pero no voy a hablar en general de ese tema ahora, pues porque ya no es como de la perspectiva de este módulo, pero sí quiero dejar una inquietud. Es decir, cuando nosotros hablamos de liderazgo, nosotros tenemos que empezar a incursionar en la construcción de un liderazgo propio de las mujeres. Un liderazgo que convoque, que conculque a las características de lo que debe ser un liderazgo masculino, femenino, porque el liderazgo, el modelo de liderazgo que hemos tenido hasta ahora, las teorías, quienes más han escrito sobre ese tema han sido los señores. Y no es que eso sea malo o bueno, pero corresponde a su visión de lo que es el liderazgo. Y quiero señalar esta diferencia a raíz del tema que estaban tocando del pelo. Y es que eso no es un tema intrascendental, sino que tiene que ver con que para las mujeres, quieranlo o no, sean conscientes o no, la belleza física, el aspecto físico es un aspecto preponderante de las mujeres. No voy a calificar si es bueno, malo, perverso, neutral, ni nada por el estilo. Pero cuando una mujer se expone públicamente, cuando aparece un liderazgo de unas mujeres, está también mediado por la calificación que dan a esa figura femenina. ¿Por qué? Porque lo que se ha privilegiado siempre de la figura femenina es la belleza. Entonces las mujeres, quieran o no, cuando públicamente hablan, cuando se exponen frente a un auditorio, cuando están exponiendo unos argumentos, cuando están liderando una propuesta, lleva implícito de manera inconsciente por parte de ellas la pregunta cómo son vistas físicamente. Y dejo simplemente este comentario que estoy haciendo, porque tenemos que aprender a prescindir o a construir otro modelo de liderazgo que no tenga que ver con cómo tenemos el pelo,
cómo estamos de gordas, cómo nos paramos, si somos bonitas, si somos feas, si somos así o somos asá. Y quisiera de manera muy breve comentarles que una vez que estuve con una gente experta pues en temas de liderazgo femenino, nos decían cómo cuando nosotros nos paramos frente a un público, cuando nosotros nos exponemos públicamente, distraemos la atención de quienes supuestamente nos están prestando atención, como estamos pendientes de cómo tenemos el pelo, y entonces ustedes se ponen a ver las mujeres que se lo pasan para adelante, se lo pasan para atrás, se ponen el flequillo, se lo quitan. Y todos esos gestos que hacemos inconscientemente están desviando la atención de aquellas ideas que queremos decir, que queremos expresar, y por eso creo que en algún momento tendremos que dedicarnos a hablar exactamente de esos estereotipos, de cómo exponemos públicamente nuestros liderazgos como mujeres. Excelente, excelente, ¿no? Muy Creo interesante, muchas gracias. que es un gran aporte y una buena manera también de cerrar esta charla. No sé si quieres reaccionar o complementar algo, Carolina. No, muchísimas gracias a todas. Muy, muy contenta nuevamente, les digo, de este espacio y que me permitan compartir con ustedes algo de mi experiencia. Y al servicio de todas, con mucho gusto. Si tienen más inquietudes, aquí estoy súper atenta. Bueno, Carolina, como ya estamos terminando la sesión, son exactamente las 9:02, pues queríamos darte las gracias por tu tiempo, por poner al servicio de esta escuela de la Alianza Verde, esta escuela de mujeres de liderazgos femeninos, pues toda tu expertise y tus conocimientos. Sabemos que podemos contar contigo, entonces qué rico tenerte acá. Fue muy valiosa la charla y bueno. Y además le damos pues la despedida ya formal, porque nos encontramos durante año y medio, siempre en este capítulo desde el 2020, y hoy terminas tu última exposición en el 2021, Carito, así que pues esto es una despedida. Pues me hubiera gustado haber traído la torta y el vino para que se le da. Bueno, no, seguro nos cruzamos en otros ambientes y en otro camino. No, en otros ambientes nos podemos encontrar, pero pues sí, como las caras fijas. Después tendremos la oportunidad con Gilma, Rocío Pineda. Mire, qué chévere, interesante todo esto. Así que, Carito, pues una vez más agradecerte. Cada vez aprendo más. Yo este módulo lo vengo escuchando desde el 2020. Y cada vez aprendo algo nuevo, interesante, bien chévere. Sí, y bueno, eso es lo más importante. Bueno, eso es lo importante. Siempre hay algo que aprender. Sí, bueno, compañeras, entonces, bueno, gracias a todas por estar aquí presentes. Les recordamos que dentro de 8 días, el miércoles 27, tendremos el módulo sobre liderazgo político y el código electoral, y justamente pues va a ser, digamos, como profundizar un poco estos temas de liderazgo, pero enfocado desde la acción política. Entonces ahí ya estaremos haciendo algunas conexiones pues con el módulo que nos dictó Carolina, y con esos temas tan importantes como es nuestra visión, realizar nuestro sueño, buscar nuestros métodos, cuáles son los pasos y para alcanzar, pues porque finalmente somos poderosas, tenemos que creernos realmente ese cuento, ese sueño, esa visión, y trabajarla fuertemente para lograr esos objetivos que nos hemos trazado, tanto en la vida como en los liderazgos sociales y en los liderazgos políticos. Entonces, todas les pido el favor que pongamos las cámaras y nos tomemos la foto, que esta foto nos sirve tanto para la asistencia como también pues para la evidencia de quienes participamos en esta sesión. Bueno, entonces aquí las compañeras del equipo logístico
de la Comisión de Antioquia, que son las que están haciendo, digamos, todo este trabajo de relatorías y de asistencia, entonces para que nos tomemos la foto. Y además qué rico vernos, ¿cierto? Porque si no tenemos las cámaras apagadas y no nos reconocemos, nos quedan los nombres sin las imágenes que son tan importantes, sin nuestros rostros y nuestras expresiones. Bueno, Bueno, mil gracias hasta la a semana todas. entrante. Gracias a todas, feliz noche. Hasta la semana entrante. Muchas gracias, Carolina, y a todas. Bueno, Gracias a Carolina, Gracias, feliz gracias. noche. Felicidades. Feliz noche. Chao. Felicidades. Bueno, Me chao. parece Luego, muchas Chao. gracias. Chao. Hasta luego y un Gracias. abrazo. Gracias. Bueno, faltaba María del Pilar. Ah, bueno, ya cerramos. Voy a parar La grabación. la grabación, sí.